Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que va a hacer que sus corazones salten de alegría, o quizás de un poquito de susto de la emoción. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de A'atay y Seriney, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las estrellas turcas, y vamos a explorar esos momentos que nos han robado el aliento, esos instantes de pura emoción a flor de piel que nos dejan sin palabras. Si son fanáticos de estas dos personalidades, o si simplemente disfrutan de historias llenas de pasión, drama y ese toque de magia que solo ellos saben dar, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todos estos momentos épicos, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Empecemos por el principio, por ese magnetismo innegable que existe entre A'atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Desde que irrumpieron en nuestras pantallas, han sido elogiados por su talento, su carisma y, como no, por esa química que pareciera saltar del televisor. Se han consolidado como dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su impacto trasciende fronteras. En este vídeo, no solo vamos a recordar sus trabajos juntos, que ya de por sí son oro puro, sino que también vamos a indagar en esos gestos, esas miradas, esas escenas que nos hicieron sentir cada latido, cada suspiro. Piensen en las historias que han protagonizado, en los personajes que han dado vida y en cómo han logrado que nos enamoremos perdidamente de sus interpretaciones. Vamos a revivir juntos esas actuaciones que nos dejaron sin aliento, esos momentos en los que la ficción se sentía más real que nunca. Creo que todos coincidimos en que la serie Medcezir fue un punto de inflexión, tanto para sus carreras individuales como para la historia de la televisión turca. La historia de Yaman y Mira, dos almas jóvenes perdidas en un mundo de privilegios y desafíos, nos atrapó desde el primer episodio. Y la interpretación de A'atay como Yaman Koper, ese joven rebelde con un corazón de oro, y la de Seriney como Mira Beylice, la chica de la alta sociedad que buscaba algo más allá de las apariencias, fue simplemente magistral. ¿Se acuerdan de esas miradas intensas que se dedicaban? Esas que decían más que 1000 palabras. Esas que te hacían sentir que estabas dentro de la pantalla, viviendo su amor, su dolor, su desesperación. Esas escenas donde la tensión era tan palpable que casi podías tocarla. Por ejemplo, hay tantas que elegir es difícil, pero pensemos en aquellos momentos en los que Yaman se enfrentaba a sus demonios y Mira estaba ahí, intentando salvarlo, o cuando Mira se sentía atrapada por su entorno y Yaman era su único refugio. La forma en que ambos actores lograban transmitir esa vulnerabilidad, esa pasión desenfrenada, era simplemente alucinante. Y no podemos olvidar las secuencias de conflicto, las peleas, las reconciliaciones. Esas escenas donde la emoción estaba a flor de piel, donde las lágrimas corrían a cántaros o donde la furia se desataba. A'atay con esa intensidad que lo caracteriza y Seriney con esa expresividad que la hace brillar, crearon una dinámica explosiva. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de significado. Imaginen esa escena donde Yaman, tras una injusticia, se enfrenta a alguien, y Mira llega corriendo, preocupada, pero también con esa fuerza que la hace inquebrantable. O cuando después de una gran discusión, se encuentran en un momento de calma, solos, y la reconciliación se siente tan natural, tan necesaria, que te derrite el corazón. Esos instantes de ternura, de perdón, de amor que resurge con más fuerza después de la tormenta, esos son los que nos roban el aliento. Pero A'atay y Seriney no solo nos han regalado momentos icónicos en pareja. Por separado, cada uno ha demostrado ser un talento indiscutible, capaz de entregar actuaciones que dejan huella. A'atay con su papel como el sargento mayor Yılmaz en Karakalem, nos mostró una faceta más dura, más comprometida, y su intensidad en las escenas de acción y de drama personal fue realmente impactante. Y en Kateb como Cenker Yaman, un abogado que se ve envuelto en una trama familiar compleja, su habilidad para transmitir la tensión, el misterio y la lucha interna de su personaje fue soberbia. ¿Recuerdan esas escenas donde Cenker tenía que tomar decisiones difíciles, donde la duda se reflejaba en sus ojos? Momentos de profunda introspección que nos hacían reflexionar junto a él. Por su parte, Seriney Sarkaya ha deslumbrado en cada uno de sus proyectos. En Fi interpretando a Duru Durulmaz, una bailarina que se ve envuelta en relaciones complejas y en la búsqueda de su propia identidad, su actuación fue una explosión de emociones. Desde la alegría desbordante a la tristeza más profunda, Seriney se entregó por completo al personaje, logrando que nos conectáramos con sus luchas y sus triunfos.
¿Se acuerdan de sus interpretaciones de baile? No solo eran técnicamente perfectas, sino que estaban cargadas de sentimiento, de esa pasión que mueve el alma. Y qué decir de su papel en Sameran, donde exploró un universo más místico y desafiante, demostrando una versatilidad increíble. La forma en que se transforma, en que encarna a personajes tan dispares, es verdaderamente admirable. Cada gesto, cada mirada, cada inflexión de voz, está perfectamente calibrada para transmitir la esencia del personaje. Y volviendo a esa chispa entre Aatai y Serinei, más allá de las pantallas, a veces se percibe esa conexión especial que trasciende la actuación. Aunque sabemos que las celebridades suelen ser muy privadas, las interacciones públicas, las fotografías compartidas o los rumores que surgen, a menudo alimentan nuestra imaginación y nos hacen preguntarnos si esa magia que vemos en pantalla también existe fuera de ella. Esa complicidad que demuestran en eventos, en entrevistas, esa forma en que se miran, nos hace pensar que hay algo más, algo genuino. Y es precisamente esa aura de misterio y de química lo que hace que sus trabajos juntos sean tan poderosos y que, como espectadores, nos enganchemos tanto a sus historias. Pensemos en algunos de esos momentos clave que nos hicieron contener la respiración. En Medcezir, hubo escenas de confrontación muy fuertes, donde Yaman y Mira se enfrentaban a obstáculos insuperables, y la intensidad de sus diálogos y de sus emociones era tan real que te ponía los pelos de punta. O esas escenas de intimidad, donde el amor florecía en medio del caos, donde se refugiaban el uno en el otro, transmitiendo esa sensación de protección y de conexión profunda. Esos abrazos que parecían eternos, esas miradas que prometían un futuro, esos susurros que cargaban con todo el peso de sus sentimientos. Incluso en momentos más sutiles, como una simple mirada compartida en medio de una multitud, o un gesto de apoyo en un momento de debilidad, Aatai y Serinei tienen esa habilidad de transmitir una emoción cruda y auténtica. Son capaces de transmitir la fragilidad de un corazón enamorado, la desesperación de un alma atormentada, o la alegría desbordante de un amor que florece, todo con una maestría que te deja sin aliento. Son maestros en el arte de la sutileza, en la capacidad de decir mucho con poco. Y es precisamente esa maestría lo que hace que sus interpretaciones sean tan memorables y que sus momentos compartidos se conviertan en legendarios. Y no podemos olvidar la música y las bandas sonoras que acompañaban sus escenas. En Medcezir, la música jugaba un papel crucial en potenciar la atmósfera emocional de cada momento. Las melodías melancólicas, las canciones llenas de esperanza, todo contribuía a intensificar la experiencia del espectador. Cuando suena esa canción que sabes que va a acompañar una escena importante, tu corazón ya empieza a latir un poco más rápido. Y cuando Aatai y Serinei están en pantalla, esas canciones cobran vida, amplificando cada sentimiento, cada emoción. Para mí, uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo es cómo logran evolucionar como actores. Han madurado en sus interpretaciones, han asumido roles más complejos y han demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse. Verlos crecer en sus carreras, ver cómo cada nuevo proyecto los desafía y los impulsa a superarse, es inspirador. Y esa evolución, esa búsqueda constante de la excelencia, es lo que hace que su trabajo sea tan valioso y que nosotros, como público, sigamos expectantes ante cada nuevo lanzamiento. En resumen, los momentos de Aatai y Serinei que nos han robado el aliento son aquellos donde la química es innegable, donde la intensidad emocional es palpable, donde la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazan a la perfección. Son esos instantes en los que la actuación se convierte en arte, en los que nos sentimos parte de la historia, en los que el corazón nos late a 1000 por hora. Ya sea en sus roles protagónicos juntos o en sus impresionantes actuaciones individuales, han demostrado ser verdaderos maestros en el arte de conmovernos. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por los momentos que nos han dejado sin aliento gracias a Aatai y Serinei. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de estos dos talentosos actores. ¿Hubo alguna escena en particular que los haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Aatai y Serinei, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.